Bien, en esta oportunidad vamos a ver el tema de estática de fluidos. Veremos lo que es la presión, presión atmosférica y presión manométrica también. Y algunos instrumentos de medición como son los manómetros. Por ejemplo, hablemos un poco de lo que son las instalaciones sanitarias. Para solicitar el título de propiedad de un inmueble es necesario presentar varios planos, entre ellos el arquitecto y o ingeniero proporciona un plano de las instalaciones sanitarias del inmueble. Debido a esto, es relevante conocer la importancia de las presiones en los tanques o tuberías de instalación, ¿verdad? Allí vemos una de las aplicaciones de la importancia de conocer la presión, ¿no? Para, por ejemplo, las instalaciones sanitarias en las casas o estructuras. Recojamos algunos saberes previos. ¿Qué entendemos por presión? ¿Verdad? La presión es una fuerza aplicada sobre una superficie, ¿correcto? Definamos que es un fluido. Un fluido es una sustancia que, como el mismo nombre lo menciona, puede fluir, ¿ok? Entre ellos vamos a clasificar a los gases y a los líquidos. ¿Y a qué denominamos densidad? La densidad es una propiedad intrínseca de la materia que relaciona la cantidad de masa por unidad de volumen de la sustancia, ¿no? Vamos a ver en este apartado luego diferentes valores que puede tomar, que toma la densidad para diferentes materiales. Conflicto cognitivo. ¿Cómo es posible calcular o medir la presión dentro de un oleoducto, no? Se supone que el líquido que va a estar pasando por el oleoducto va a ir con cierta velocidad, ¿no? Entonces ya estaríamos alejándonos un poco del tema de hidrostática y entraríamos al tema de hidrodinámica. Sin embargo, sería posible conectar un manómetro en el tubo para poder hacer la medición de la presión en el punto que queramos medir, ¿no? Eso lo vamos a ir a ver más adelante también. ¿Cuál es el logro de la sesión? Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de densidad de los cuerpos, presiones absolutas, presiones atmosféricas y manométricas de un fluido, presentando la solución siguiendo una secuencia lógica, práctica y ordenada. ¿Okay? Así que veamos por aquí. A ver, pregunta, ¿la presión atmosférica en distintas partes del Perú no es la misma? ¿Ok? La presión atmosférica, ¿qué cosa es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de presión atmosférica? La presión habíamos mencionado que es la fuerza por unidad de área, ¿verdad? Cuando nosotros empujamos, por ejemplo, una superficie, lo que estamos haciendo es aplicar una presión, porque aplicamos fuerza por unidad de área. La presión atmosférica se refiere al peso de las partículas del aire sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Sobre la atmósfera. Entonces, en distintas partes del Perú, la presión atmosférica cambia. Eso se debe justamente a la altitud a la cual se encuentra el lugar. Vamos a ver por aquí. ¿Qué es un fluido? Ya habíamos mencionado un poco sobre los distintos fluidos que son los líquidos y gases, ¿no? Aquellas sustancias donde la fuerza de cohesión intermolecular entre sus moléculas son muy débiles o no existen. ¿Ok? Todo fluido tiene la propiedad de fluir o discurrir cuando se somete a una fuerza cortante. Tenemos, por ejemplo, el agua líquida y, por ejemplo, la sublimación del hielo seco, ¿no? Son ejemplos de líquidos y gases. Fases de la materia. Conocemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿verdad? ¿En qué fase habrá un predominio de la cohesión molecular? ¿Sí? ¿En qué fase habrá un predominio de la cohesión molecular? Es decir, ¿en qué fase se mantienen más estable, en este caso, los átomos, ¿no? Por ejemplo, en el sólido, ¿verdad? En el material sólido, como los materiales cristalinos, entonces hay un predominio de la cohesión molecular. ¿Y en qué fase de la materia predomina la repulsión molecular? Podríamos mencionar que predomina mucho mejor
en el caso de los gases, ¿no? Donde tenemos que las moléculas se encuentran más separadas. Veamos algunos conceptos fundamentales para el estudio de la hidrostática, como es la densidad. La vamos a denotar por la letra griega ρ, que está por aquí, y se define como la cantidad de masa que se encuentra sobre un determinado volumen. Se va a calcular como densidad es igual a masa sobre volumen, y en el Sistema Internacional de Unidades se va a medir en kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua en el Sistema Internacional es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y esto es igual a 1,94 Joule sobre pie cúbico. También veremos otro concepto como es la densidad relativa o gravedad específica, ¿sí? La vamos a denotar con la letra ρ también, ρ sub r, o con las siglas SG, que en inglés son las siglas de gravedad específica, ¿no? Aquí serían Specific Gravity. Se define como la densidad de una sustancia, pero respecto a la densidad del agua en su valor máximo a 4 grados Celsius. Densidad relativa o gravedad específica, densidad de un cuerpo sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Veremos también lo que corresponde al peso específico y lo vamos a denotar por la letra griega gamma. Se define como el peso de un cuerpo o sustancia por unidad de volumen. Gamma es igual a el peso sobre el volumen, ¿sí? Y en este caso el peso también lo podemos expresar como masa por gravedad sobre volumen, pero masa sobre volumen, eso es densidad. Así que el peso específico también podemos expresarlo como el producto de la densidad por la gravedad. Sus unidades serían newton sobre metro cúbico. El peso específico del agua en unidades del sistema internacional sería 9.810 newtons sobre metro cúbico, y también lo podemos expresar como 62,4 libras sobre pie cúbico. Hablemos un poco de lo que es el comportamiento anómalo del agua. Normalmente las sustancias disminuyen su densidad cuando se calientan, ¿ok? Sin embargo, el agua en el intervalo entre 0 y 4 grados Celsius aumenta su densidad, y después de 4 grados Celsius su densidad disminuye. Esto se conoce como anomalía del agua. Esta densidad anómala permite la existencia de la vida marina en los casquetes polares, ya que el hielo flotante, como vemos aquí en la imagen, actúa como un aislante térmico, impidiendo que la masa oceánica se congele, ¿no? Por ejemplo, si afuera la temperatura es de menos 10 grados Celsius, dentro del agua la temperatura se mantiene a 4 grados Celsius, y eso permite aún mantener la vida marina en esas condiciones, ¿ok? La densidad del agua varía con la temperatura. Aquí podemos ver una gráfica de cómo varía la densidad con la temperatura. ¿A qué temperatura la densidad del agua es máxima? A la temperatura de 4 grados Celsius vemos que el valor de la densidad toma un valor máximo que en el sistema internacional sería de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? El valor máximo que toma la densidad del agua. Aquí tenemos una tablita con distintas sustancias y valores de densidad, ¿no? Por ejemplo, la densidad del aire, que es 1,20 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la densidad del hielo, 917 kilogramos sobre metro cúbico. Por ejemplo, la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? La unidad de medición de la densidad en el sistema internacional será el kilogramos sobre metro cúbico, y eso es igual a 1000 gramos sobre metro cúbico también, ¿no? Si queremos tener un factor de conversión. Veamos la definición de presión, ¿ok? ¿Qué cosa entendemos por presión? Hace un momento hablábamos que la presión es la fuerza por unidad de área, ¿verdad? Es una cantidad física, que es una cantidad física escalar, solo se representa por un número. Mide la fuerza normal
que actúa por unidad de área sobre una superficie, ¿no? Si colocamos o medimos un diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, podemos definir la presión. Pero si la presión es la misma, es homogénea sobre todos los puntos de la superficie plana, simplemente la podemos definir como el cociente entre la fuerza y el área, ¿no? La fuerza sabemos que se mide en newtons en el sistema internacional, el área se mide en metros cúbicos, y entonces ese cociente me da como resultado que la presión se mide en pascales, ¿no? PA denotamos a pascales. Algunas otras unidades de presión que también vamos a ver serán las atmósferas, serán los torr, serán los centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, serán los PSI, que son libra por pulgada cuadrada, y también bar. ¿Okay? Son otras unidades de medida que vamos a ir viendo para la presión. Hablemos ahora nuevamente de lo que es la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica, como ya lo habíamos mencionado, es el peso de las partículas del aire sobre la atmósfera, ¿verdad? Y también mencionamos que cambia dependiendo del lugar que nos encontramos porque varía con la altitud. La presión atmosférica es la presión ejercida entonces por la masa de aire que envuelve la Tierra, ¿sí? En este caso sería el peso del aire, y su valor a nivel del mar aproximadamente es de 1,013 por 10 a la 5 pascales. Eso es igual a una atmósfera, lo que equivale a 760 milímetros de mercurio, y eso también equivale a 14,7 psi. La presión atmosférica varía con el clima y con la altitud de un punto respecto al nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, el nivel del mar aproximadamente, la presión en unidades de milímetros de mercurio lo tenemos en 760. A medida que nosotros vamos ascendiendo, por ejemplo, al monte Everest, ¿verdad? Que tiene una altitud de 29.035 pies, la presión atmosférica disminuye hasta 250 milímetros de mercurio. Y es así que no hay suficiente masa de aire para que nosotros podamos respirar. Es por eso que es tan difícil poder ascender hasta el Everest, ¿no? El lugar más alto conocido sobre el planeta Tierra. Y se necesita muchas veces llevar oxígeno adicional para poder lograr el objetivo sin sufrir algún daño en la salud. ¿Bien? Presión atmosférica. Presión atmosférica en los alimentos. La variación de la presión atmosférica influirá en la preparación de los alimentos. Vamos a ver. La temperatura de ebullición del agua depende de una presión denominada presión de vapor, que en una olla común es más o menos igual a la presión atmosférica, ¿no? Entonces va a cambiar la temperatura de ebullición del agua también dependiendo del lugar. Por ejemplo, comparemos la costa con la sierra, ¿no? En la costa el agua hierve a 100 grados Celsius. Esto es debido a su presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, el cual es mayor. En la serranía, por otro lado, la presión atmosférica es mucho menor. Por lo tanto, esto afecta a la temperatura de ebullición del agua, el cual es mucho menor y depende de la altitud. Entonces, en la serranía, el agua ebulle a una temperatura menor que en el caso de la costa, ¿no? Que normalmente sabemos que es a 100 grados Celsius. ¿Cómo influirá esto, por ejemplo, en la preparación del arroz, ¿no? En la costa, normalmente, de forma promedio, sabemos que para preparar una taza de arroz, vertimos una taza de agua. En cambio, en la sierra tenemos que agregar mayor cantidad de agua para que se prepare el arroz. ¿Por qué? Debido a que el agua hierve a menor temperatura en la sierra que en la costa, necesita entonces tener más agua, porque en poco tiempo el agua que tiene, si es poca, rápidamente va a ebullir y no va a tener suficiente agua para que se pueda preparar el arroz. Es por eso que tenemos que agregar mayor cantidad de agua cuando cocinamos arroz en la sierra. ¿Okay? Entonces ya vemos que también la temperatura de ebullición del agua cambia dependiendo de la presión atmosférica
y la presión atmosférica cambia dependiendo del lugar, es decir, de la altitud. Por lo tanto, la temperatura de ebullición también cambia con la altitud. ¿Cómo determinar el valor de la presión atmosférica? ¿Existe alguna ecuación experimental que me permita a mí determinarla? Por supuesto que sí, y la vamos a ver por acá, ¿no? La presente imagen muestra un resumen de la aplicación de las leyes fundamentales de la física para determinar una ecuación que aproxime el valor de la presión atmosférica a distintas alturas dentro de la troposfera, ¿no? Que se conoce como la primera capa de la atmósfera. La ecuación es la que nosotros vemos por aquí. P, que es la presión atmosférica que depende de la altura, ¿sí? O de la altitud, será igual a P sub 0 epsilon elevado a la menos h sobre 8600 metros. Bien, P sub 0 es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? Que sabemos que es 1,013 por 10 a la menos 5 pascales o 760 milímetros de mercurio o una atmósfera aproximadamente. Y h es el valor de la altitud en metros de la ciudad que estamos analizando, medida desde el nivel del mar. ¿Bien? Medida desde el nivel del mar. Este valor de 1 sobre 8600 se ha determinado por las constantes que ustedes pueden ver acá, ¿no? Que implica el número de moles, el número de Avogadro, ¿sí? La masa molecular, la constante de Boltzmann, etc. Y la constante de los gases, ¿no? Con eso se podría determinar y obtener esta ecuación más aproximada para poder conocer el valor de la presión atmosférica, ¿no? Así que si conocemos la altitud de algún lugar, podemos determinar cuánto es la presión atmosférica aproximadamente en ese lugar. Podríamos tener también una ecuación que nos permita determinar o estimar la temperatura de ebullición del agua en cualquier ciudad. También podemos determinar una ecuación experimental que nos permita calcular aproximadamente cuál es el valor de la temperatura de ebullición del agua en cualquier ciudad, ¿no? Si conocemos la presión atmosférica o presión de vapor, a la cual vamos a denominar P sub P, de la ciudad, podemos estimar la temperatura de ebullición del agua en aquella ciudad. Solo basta con agregar el valor de la presión en milímetros de mercurio en esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es una ecuación experimental que ha sido determinada con esta gráfica y es una ecuación cuadrática, ¿no? Vemos que tiene como variables la temperatura y P sub B, que es la presión de vapor. Al momento de ingresar la presión atmosférica de la ecuación, tendremos dos valores de temperatura. Luego tendremos que elegir el valor que sea más coherente, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si la temperatura me sale negativa, entonces ese valor no va a ser coherente como la respuesta que yo estoy buscando para presión atmosférica. ¿Bien? Continuamos. Veamos ahora cómo definimos la presión, pero ya en un fluido, ¿sí? Ya propiamente en un fluido. A ver, dado un líquido en reposo, ¿sí? Con su densidad uniforme, es decir, que tiene la misma densidad en cualquier punto del líquido, evaluamos su condición de equilibrio. Vamos a ver las fuerzas que están actuando en él. Sabemos que la presión se define como fuerza sobre área. Entonces, si nosotros despejamos el valor de la fuerza sería igual al producto de la presión por área. Analicemos este diferencial de un cubito, ¿sí? De una parte, en este caso, dentro del fluido, y analicemos las fuerzas que están actuando en él. Por ejemplo, la fuerza del peso, que vamos a tomarlo como diferencial de W, la fuerza que está actuando en la base inferior del cubito, que sería igual al producto de la presión por el área del cubo, la fuerza que está actuando en la cara superior, que sería el producto de la presión que está actuando ahí por el área. En este caso, la presión que actúa ahí sería presión más diferencial de presión, ¿sí? Y entonces podemos aplicar la primera ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas tiene que ser
igual a 0. Bien, tenemos que esta fuerza está apuntando hacia arriba, será positiva, P por A. Esta fuerza será negativa, menos, paréntesis, P más diferencial de P por A. Y el peso diferencial de W que está apuntando hacia abajo también sería negativo, ¿no? Eso lo igualamos a 0 para que se cumpla el equilibrio de las fuerzas. De esta ecuación podemos deducir esta siguiente. La variación de la presión con la profundidad es igual a menos densidad por gravedad. Y si integramos esta ecuación, obtendremos una que nos permita definir la presión absoluta o presión total. La presión absoluta o presión total será igual a la suma de la presión atmosférica más el producto de la densidad por gravedad y altura. ¿Sí? Esto es la densidad del líquido. A esta presión se le conoce como presión manométrica. ¿Sí? Solamente de líquido. Muy bien. Tenemos por aquí algo importante que mencionar. La presión en un fluido disminuye a medida que ascendemos dentro de él, pero aumenta conforme nos profundizamos, ¿verdad? Eso lo sabemos, por ejemplo, cuando un buzo, ¿sí? Se sumerge en el fondo del mar. Obviamente necesita un equipo especial para hacerlo, porque la presión empieza a aumentar, ¿no? Y matemáticamente eso lo podemos ver aquí. El cambio de la presión, en este caso con la profundidad, varía negativamente. La presión depende de la profundidad, ¿no? La presión en un líquido aumenta con la profundidad, pero en un mismo nivel horizontal y en un mismo líquido las presiones son iguales, ¿sí? Esto se llama la paradoja hidrostática. Para un mismo nivel, ¿sí? Para puntos que están en un mismo nivel, que están sumergidos en el mismo líquido y que yo puedo pasar de un punto al otro sin salir de ese líquido, consideramos que sus presiones son iguales, ¿no? Por ejemplo, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, ¿verdad? El punto E, el punto F y el punto G, todos estos puntos tienen la misma presión, ¿sí? Que podríamos definirlo como la suma de la presión atmosférica, ya que el tanque está abierto, más la presión de este líquido que tenemos acá con una profundidad H. Y como la presión manométrica se define como el producto de la densidad, gravedad y altura, podemos sumar estas dos para definir cualquiera de estas presiones. La presión en el punto H y en el punto I, a pesar que están en el mismo nivel, no son iguales, porque están inmersas en diferentes líquidos. Recuerden que para que se cumpla la paradoja hidrostática, primero los puntos tienen que estar en el mismo nivel. Luego de eso, las presiones, el líquido tiene que ser el mismo, ¿sí? Tiene que estar inmersos en el mismo líquido, y tú puedes pasar de un punto al otro sin salir de ese líquido. Y eso es lo que ocurre justamente con estos puntos en el tanque. Veamos ahora lo que corresponde a los manómetros, ¿no? Los manómetros son instrumentos de medición que nos permiten determinar el valor de presiones manométricas de algunos gases, de algunos líquidos que nosotros queremos determinar. Para medir presiones utilizamos un equipo denominado manómetro de tubo abierto, ¿no? Vemos aquí el tubo en forma de U, contiene un líquido de densidad ρ, que puede ser mercurio o agua. Normalmente este líquido se conoce como líquido manométrico. Un extremo del tubo se conecta al recipiente donde se medirá la presión, que puede ser de un gas, como vemos aquí, y el otro está abierto hacia la atmósfera, ¿no? El otro se encuentra abierto hacia la atmósfera. Entonces, ubicamos estos puntos, el punto 1 y el punto 2, en los cuales se va a cumplir la paradoja hidrostática. Estos dos puntos van a tener la misma presión. Comprobemos si eso es cierto. Los dos están en un mismo nivel, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, luego se tiene que cumplir que estén inmersos en el mismo líquido, ¿sí? El punto número 2 está inmerso en este líquido que supongamos que es mercurio,
pero el punto 1 está en la frontera entre estos dos fluidos. Cuando se encuentre el punto en una frontera entre dos fluidos, aún así se considera que está dentro del fluido, en este caso, el mercurio. Por lo tanto, se cumple que los dos están en el mismo fluido. Y finalmente yo puedo ir de un punto hacia el otro sin salir del líquido. Por lo tanto, se cumple que las presiones ahí tienen que ser iguales. ¿Ok? Las presiones tienen que ser iguales. Como aquí, en este caso, el tubo está abierto, hay efecto de la presión atmosférica. Si yo estoy analizando la presión total o presión absoluta, entonces tendré que tomar en cuenta la presión atmosférica. ¿Ah? La presión en el punto 2 será la suma de la presión atmosférica más la presión de toda esta columna que tenemos aquí de sustancia. Toda esta columna que voy a señalar por acá. Como tiene una altura h, su presión manométrica será el producto de la densidad por la gravedad y la altura. ¿Ok? Así que si nosotros conocemos la densidad de este fluido, que es el fluido manométrico, fácilmente encontramos la presión 2 y así encontramos la presión 1, que sería la presión de este gas, ¿no? En el caso de los gases, las presiones son iguales en cualquiera de estos puntos que yo estoy poniendo por acá, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, inclusive por aquí, la presión sería la misma. ¿Bien? Así que aplicando la paradoja hidrostática a los manómetros podemos determinar la presión de cualquier sustancia. Existen otro tipo de manómetros, por supuesto, mucho más precisos, conocidos como medidor de presión de Bourdon, ¿no? Al aumentar la presión dentro del tubo metálico, este desvía la aguja a la unidad que corresponde, ¿sí? Y estos son los que actualmente se utilizan en algunas válvulas o equipos que trabajan con cierto valor de presión. Veamos un primer ejemplo de aplicación. En el manómetro de doble fluido, que se muestra aquí, en la figura, el aire contenido en el tanque de la izquierda se encuentra a una presión absoluta de 76 kilopascales. Si la gravedad específica de uno de los fluidos es 13,55, ¿sí? Este sería el fluido que tiene su gravedad específica de 13,55. ¿Cuál es la gravedad específica del otro fluido? Es decir, SG sub 2, ¿no? Considerar la presión atmosférica como 101 kilopascales. Hay que recordar que la gravedad específica no tiene unidades, ¿no? La gravedad específica es lo mismo que la densidad relativa, en el cual dividimos la densidad del objeto o sustancia sobre la densidad del agua. Entonces, si estás dividiendo dos densidades, las unidades se eliminan y es por eso que la gravedad específica no tiene unidades. Veamos cómo vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a buscar puntos en los cuales se cumple la paradoja hidrostática. Pero antes vamos sacando los datos del problema. Nos decían que la presión, en este caso del aire, es de 76 kilopascales, gravedad específica del primer fluido, 13,55. Nos piden encontrar la gravedad específica del segundo fluido. Y la presión atmosférica nos piden considerarla como 101 kilopascales. Recordemos estas formulitas también de la densidad relativa, ¿no? Es el cociente entre la densidad y densidad del agua, o el cociente entre el peso específico de la sustancia y peso específico del agua. Muy bien, también sabemos que la presión manométrica es igual al producto de la densidad por la gravedad y la altura, y también es igual al producto del peso específico por la altura. Bien, así que la presión manométrica también la podemos definir como el producto del peso específico de la sustancia por la altura, o en este caso la profundidad a la cual se encuentra. Y así también podemos definir el peso específico, ¿no? Si despejamos de esta ecuación, como el producto de la gravedad específica por el peso específico del agua. Estas son algunas de las ecuaciones que vamos a usar entonces para determinar nuestra incógnita.
Bien, voy a empezar mi recorrido, ¿no? Aquí hay un método para ir trabajando los manómetros. Yo puedo empezar de cualquier lado de los tubos. En este caso voy a empezar con el tubo que está en la parte derecha, que está abierto, ¿sí? Y voy a ir avanzando en mi recorrido punto a punto. Entonces yo tengo que establecer los puntos de recorrido en los cuales yo voy a ir avanzando, ¿verdad? Porque si yo voy de un punto a otro y yendo hacia abajo, estoy aumentando, en este caso, la presión, ¿verdad? Cuando voy hacia abajo, estoy aumentando la presión. En cambio, si yo subo, voy a disminuir la presión. Con ese criterio vamos a tomar si vamos sumando o restando las presiones. Bien, les había dicho que en el caso del gas, la presión es la misma en cualquiera de los puntos, inclusive aquí sería igual la presión, ¿ya? Aquí también sería, en cada uno de estos puntitos de color negro, la presión sería 76 kilopascales. Entonces yo me doy cuenta que puedo establecer aquí el punto A y el punto B y corroborar si efectivamente cumplen con la paradoja hidrostática, ¿no? Primero se encuentran inmersos en el mismo líquido, a pesar que en B está en la frontera, ¿no? Eso ya lo habíamos discutido. Están a un mismo nivel y puedo ir de un punto a otro sin salir del líquido. Así que por lo tanto se deben encontrar a la misma presión. La presión A será igual a la presión número B. Bien, vamos a empezar entonces por la parte izquierda, donde tenemos la presión de 76 kilopascales, ¿no? En este punto también será 76 kilopascales, por ahí voy a empezar, y como voy a ir de este punto hasta el punto A, estoy yendo hacia abajo, la presión aumenta, ¿verdad? Cuando voy hacia abajo la presión aumenta. Y entonces voy a sumar la presión de toda esta columna de acá, ¿sí? La presión de toda esa columna de líquido que tenemos ahí. ¿Cómo puedo calcular esa presión? Recuerden que la presión manométrica es el producto del peso específico por la profundidad. Sería el peso específico del líquido 1 por la profundidad, que es 22 centímetros, pero en metros sería 0.22. Y luego, cuando yo paso de este punto al otro punto, normal, no pasa nada porque prácticamente es como si fuera el mismo punto, así que de aquí para acá yo ya no sumo ni resto nada. Cuando una vez que estoy aquí, yo tengo que ir hasta este punto de aquí arriba, ¿verdad? Y cuando yo subo, entonces habíamos dicho que la presión disminuye, ¿verdad? Por eso tendremos un signo menos. La presión disminuye y tendremos que ver cuánto es la presión de esta columna que tenemos aquí de sustancia SG2. Será el peso específico de la sustancia 2 por la profundidad, que sería 40 centímetros, pero en metros 0.40. Finalmente, en ese punto, todas las presiones tienen que ser iguales a la presión atmosférica. Recuerda que se encuentra abierto aquí el tubo y está sometido a la presión atmosférica, que de acuerdo a datos del problema la tomaremos como 101 kilopascales, ¿no? Como es la última presión de mi recorrido, yo lo igualo a esa presión. Y ahora sí voy a reemplazar algunas cosas por aquí para despejar lo que me están pidiendo. Primero, 76 kilopascales lo paso a restar al otro lado. Y esto, ¿cómo me estaría quedando? El peso específico es el producto de la gravedad específica por el peso específico del agua. Así que así lo voy a colocar. Peso específico 1, gravedad específica 1 por peso específico del agua multiplicado por 0.22. Menos el peso específico 2 es el producto de la gravedad específica 2 por el peso específico del agua por 0.40. Esto será igual a 25 kilopascales, que lo obtengo restando 101 kilopascales menos 76. Muy bien. Luego, el valor del peso específico del agua yo lo conozco. Conozco también el valor de la gravedad específica 1. Lo único que no tengo es la gravedad específica 2, pero eso me están pidiendo. Así que puedo aquí sacar afuera el peso específico, ¿sí? Factorizarlo,
y luego reemplazar el valor de la gravedad específica 1. Reemplazo los datos, el peso específico del agua es 9810, ya lo habíamos visto, newton sobre metro cúbico, y de esta ecuación solamente me queda despejar el valor de la gravedad específica en el líquido número 2, que es lo que acabamos de hacer también por ahí. Entonces la gravedad específica del líquido número 2 me da un valor de 1.081, ¿ok? 1.081. Recuerden que no tiene unidades. Hagamos un segundo ejemplo de aplicación con este otro manómetro, ¿sí? Donde nos piden calcular la presión manométrica en el punto A. ¿Ya? Presión manométrica en el punto A. Muy bien. Entonces, voy a trabajar de manera similar a como he trabajado en el manómetro anterior. Si en uno de los tubos solamente calculamos el valor de la presión manométrica, en el otro lado también presión manométrica. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Hacer el cálculo tomando en cuenta la presión manométrica. Y tomando en cuenta los diferentes puntos que podemos analizar aquí. La presión manométrica es el producto del peso específico por la profundidad. Vamos a empezar entonces de la parte derecha del tubo, conociendo esta otra ecuación también. Aquí, ¿cuánto sería la presión manométrica? Si tenemos aire a presión atmosférica en este punto, como no hay otra cosa más que aire a presión atmosférica, la presión manométrica ahí tendría que ser 0. ¿Sí? Ahí tendríamos que tomar en cuenta que la presión manométrica es 0. Luego, si yo voy hacia el punto número 2, estoy yendo hacia abajo, en este caso la presión tiene que aumentar y tendré que sumar la presión de esa columna de sustancia, ¿no? Que en este caso, de acá hasta acá, tenemos mercurio y esto es 0.25 metros. Así que sumamos aquí el peso específico del mercurio por la profundidad, que es 0.25. Luego del punto 2 yo puedo pasar al punto 3 sin ningún problema, sin sumar ni restar nada, porque estos dos puntos se encuentran a una misma presión manométrica, ya que cumplen con la paradoja hidrostática. Pero luego del punto 3, para llegar aquí hasta el otro punto 4, yo voy a ir hacia arriba. Como yo voy hacia arriba, lo que yo estoy haciendo ahí es disminuir la presión. Por lo tanto, voy a restar, en este caso, la presión de esta cantidad de sustancia, que sería el peso específico del agua, porque esto es agua, por esta profundidad, que sería 0.25 más 0.15, 0.40. Muy bien. Y en ese punto, entonces, yo igualo a la presión en el punto A, que es la última presión que me queda por ahí. ¿Listo? Que es la última presión que me está quedando. Luego, yo reemplazo por ahí los datos que tengo para despejar el valor o encontrar el valor de la presión en el punto A. Conozco que el peso específico, en este caso, en general, es igual a la gravedad específica por el producto del peso específico del agua. Así que estoy reemplazando esa fórmula aquí. Peso específico del mercurio es el producto de la gravedad específica del mercurio, que es 13.54, por el peso específico del agua, y multiplicado por 0.25, menos lo que ya tenía por aquí, el peso específico del agua lo puedo sacar fuera, factorizar, resuelvo lo que está dentro aquí, reemplazo el valor del peso específico del agua, que es 9.810, y finalmente encuentro que el valor de la presión en el punto A me da 29.282.85 pascal. ¿Okay? Esa sería la presión del punto A. ¿Listo? Aquí también hemos visto entonces que se cumple la paradoja hidrostática. Muy bien. Con esto entonces
finalizamos esta clase de hidrostática. Hasta otra oportunidad.